Buenos días, queridos seguidores, oidores, bebedores, masticadores, regurgitadores y algo más de la comuna de la palabra, que ahora junto con Neuropsicología del Desarrollo se ha convocado para que podamos escuchar la reflexión que con motivo del Día del Psicólogo se realiza hoy 20 de mayo en nuestro país México, y voy a tratar de ver de manera expositiva una serie de ideas con respecto a qué es la psicología, qué es lo que hacen los psicólogos o la práctica profesional de los psicólogos y la formación de los psicólogos como profesionales de la psicología, en virtud de que, como dijera una canción del músico, poeta y más Silvio Rodríguez, aunque parezca lo mismo, no es igual. No quiero, antes de comenzar, dejar de señalar que la mentira histórica, así como pende sobre el mundo una deuda de historia con respecto a la institucionalización, creación y admisión del Estado sionista de Israel, y por el otro lado la destrucción del Estado de Palestina en el año 1948. Así, sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, Escuela Normal Rural, desaparecidos hace ya una buena cantidad de años en contra de su voluntad, el gobierno de México, lo mismo que el Estado mexicano, tienen una deuda histórica porque no han logrado aún verter una verdad histórica creíble, plausible y verosímil con respecto a esta situación. Ni aparecen, ni hay una explicación por parte del Estado mexicano como parte de su responsabilidad histórica. Tampoco, y ello no quiero dejar de señalarlo, no dejo de referir que a más de 7 años de la desaparición de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México, sigue desaparecida Viridiana Naid, y no quiero dejar de enviarle un saludo a su madre, que ella, como nosotros, seguimos esperando su aparición con vida, porque viva la llevaron. Angélica, un abrazo y saludos. Y no quiero dejar de agradecer a quienes en diferentes lugares de España, por ejemplo, el País Vasco, Madrid, Barcelona, nos siguen. No quiero dejar de saludar a quienes en Italia, en Praga, Checoslovaquia, en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico, nos siguen. Naturalmente a quienes en los Estados Unidos de América nos siguen, probablemente al doctor Antonio Puente, al cual le mando un caluroso saludo, y a quienes en nuestra patria, México, después de 60 días y más lo que se acumule de distanciamiento físico y reclusión en nuestros hogares, mantenemos la esperanza y el espíritu de lucha para que cuando salgamos, no hacia un día antes, sino hacia un día después de esta pandemia, podamos replantearnos las posibilidades de un mundo mucho mejor al que tenemos. Este Día del Psicólogo se ha instituido en México debido a cuestiones administrativas, el reconocimiento de la profesión del psicólogo en México y la expedición de la primera cédula profesional como una acción
que permite reconocer el papel de un profesional en las diferentes necesidades que se presentan en nuestro país, en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. No quiero dejar de señalar que van a ser 3 los niveles de análisis que trataré de exponer. Por una parte, hablaré de la psicología como una disciplina del conocimiento científico, como una rama del saber, que nos permite, o debiera hacerlo, diseñar, elaborar o construir o confeccionar modelos teóricos explicativos y comprensivos de la realidad psicológica en las condiciones históricos, sociales y culturales que nos corresponde vivir. No quiero dejar de señalar que la psicología como una disciplina del conocimiento científico preexiste históricamente hablando a la existencia del reconocimiento de la práctica profesional de los psicólogos como entes o seres que aplican un conjunto de saberes teóricos y prácticos para enfrentar, más allá de los modelos teóricos, las necesidades que en la práctica demanda la pertinencia de un profesional conocido como psicólogo. Es decir, un segundo nivel de análisis es qué hacen los psicólogos, porque si no nos puede suceder lo que le sucedía al doctor Alfred Binet cuando le preguntaron qué es la inteligencia y él hubo respondido lo que miden mis test. Y le preguntaron qué miden sus test, respondió la inteligencia. Ese tipo de definiciones circulares han sido muy tradicionales dentro de la psicología, pero no solo de ella. Y se confunde naturalmente lo que hacen los psicólogos con la psicología. Y si alguien que se dice psicólogo ofrece coaching, programación neurolingüística, constelaciones familiares, no faltará quien crea que la psicología es hacer coaching, constelaciones familiares y otra serie de prácticas que no tienen fundamentos científicos sostenibles, sustentables y válidos. Por ello es que me parece imprescindible diferenciar la psicología como disciplina del conocimiento científico de la psicología como práctica profesional. Y en un tercer nivel, tengamos presente que hasta antes de comenzado el siglo XX, hacia 1900, no existían escuelas que formaran a los profesionales de la psicología. En virtud de ello, la práctica psicológica, la investigación psicológica, corría de la mano de profesionales reconocidos como neurólogos, psiquiatras, antropólogos, filósofos, fisiólogos u otra suerte de personajes dedicados a la práctica educativa. Y esto implicaba que desde esos lugares se escribían trabajos sobre el desarrollo del niño, como los trabajos de Jean-Marc Gaspard Dittart, el primer diario en un estudio longitudinal del desarrollo de un niño, Víctor de L'Aveyron, quien fue reconocido como uno de los primeros personajes que hoy Uta Frith y otra serie de personajes reconocen y reportan como muy probablemente representantes de lo que hoy se conoce como trastornos del espectro autista. Desde antes psiquiatras ya hablaban de esquizofrenia, psicosis, neurólogos y el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, hablaban de neurosis. La histeria es muy anterior, aunque se replantea a partir de Freud. Hacia 1890, Christian von Ehrenfels, que era fisiólogo, empieza a trabajar lo que posteriormente se reconocerá a partir de los trabajos de Wolfgang Keller, Kurt Kafka y otros, como la psicología de la Gestalt. Hacia 1900, con la publicación de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y posteriormente con otros trabajos, empieza a desarrollarse lo que se conocerá como
el psicoanálisis, hacia el año de 1910 con la publicación de un manifiesto de John B. Watson, aparece el conductismo como práctica de investigación y explicación teórica. Y resulta que para 1925, el primer cuarto del siglo, al decir de el epistemólogo y biólogo suizo Jean Piaget, o del psicólogo, pero más que psicólogo, primero abogado, posteriormente crítico de arte y literatura, Lev Semyonovich Vygotsky, en lo que hoy es la ex-URSS, desarrollan una serie de trabajos dedicados a pretender explicar que desde sus orígenes la psicología atraviesa por una profunda crisis que hacia el año de 1927 Vygotsky publicará con el título del significado histórico de la crisis de la psicología. Es decir, desde el momento en que está naciendo, nace con serios problemas de identidad, de modo tal que yo lo escuché en la Facultad de Psicología de la UNAM a la hora de preguntarle a los maestros qué es la psicología. En la facultad, antes Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuando se preguntaba qué es la psicología, y en otros lados existe en realidad una profunda confusión, de modo tal que las definiciones solían y aún suelen exponerse de manera negativa. Es decir, la psicología es algo que no es neurología, no es psiquiatría, no es filosofía, es una disciplina nueva, diría Edwin Boring en su Historia de la Psicología Experimental, que estudiamos quienes éramos estudiantes en la década de los 70 en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y tenemos que entonces, para personajes como Boring, la psicología surge como una verdadera ciencia cuando ésta asume una estrategia de investigación experimental. Y esto entonces la define como ciencia. Y a partir de estos supuestos, corría el año de 1879, cuando en Leipzig, Alemania, el partero Wilhelm Wundt dio nacimiento para el mundo de la ciencia de la psicología. Al haber creado su primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Antes, según Boring y quienes sostienen esta postura, la psicología no era más que un ente especulativo e inexistente. Y naturalmente se hace ciencia cuando Wilhelm Wundt, en Leipzig, funda su primer laboratorio de psicología experimental. Cual pastor isabelén ante el anuncio del nacimiento del nuevo ser, el Mesías, sí, ya lo había profetizado algunos, acudieron cual pastores a Belén, a Leipzig, para aprender las nuevas técnicas. Entre ellos, por ejemplo, Edward Bradford Titchener de Estados Unidos, Gregory Ivanovich Cherepanov de la vieja Rusia, aún zarista. De México probablemente fue Ezequiel Adeodato Chávez. Fueron a beber de esas aguas para formarse como psicólogos. No olvidemos que hacia 1862, en la vieja Rusia, uno de los cuatro fantásticos, pues estaba el químico Mendeleev entre ellos, el fisiólogo Iván Mikhailovich Sechenov, publica su trabajo Los reflejos del cerebro, que se encuentra dividido en dos apartados. El primer apartado, bajo el título Los movimientos reflejos o involuntarios, y el segundo apartado, los movimientos voluntarios. Y aparece una categoría que en la fisiología, en la neurología y en ciertas ramas del conocimiento que se dicen objetivas, no existía. Y esta era la voluntad. Naturalmente, en la vieja Rusia zarista a Sechenov le fue como en feria, es decir,
lo empezaron a descalificar porque las creencias religiosas decían que estaba quitándole el poder a Dios y estaba regresando al organismo o la naturaleza la toma de decisiones bajo el criterio de una categoría que en psicología hoy es admitida como irrefutable, la noción de voluntad. Esta idea lleva a Sechenov a plantear que además de la excitación debe existir un mecanismo que retenga, que paralice la respuesta inmediata y permita la elección para optar por otras alternativas. A esto le denominó inhibición interna. Posteriormente, Pablo, que trabajó y se formó con Sechenov, ganador del Premio Nobel de Medicina ya a principios del siglo XX, por sus trabajos sobre el conocimiento de los reflejos condicionados e incondicionados, llevaron a que la fisiología cobrara en Rusia un peso trascendental. Ahí se formaron Vladimir Mikhailovich Bekhterev, entre otros, que empezaron a desarrollar las ideas, en el caso particular de Bekhterev, que no de Pavlov, conocidas como reflexología. Hacia 1925, decía, Jean Piaget publica su libro El lenguaje y el pensamiento en el niño. Henri Vallon en 1925 publica su tesis doctoral El niño turbulento, en francés. Y Vygotsky en 1924, en el segundo Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología, presenta un trabajo donde sugiere la recuperación de la categoría de conciencia que ya Sechenov y sobre todo el buen Wilhelm Wundt habían recuperado como objeto de análisis de la psicología. Watson mete la de conducta. La idea de gestalt o configuración se hace muy explícita en 1910 con los trabajos de Kurt Kafka, Max Wertheimer, Wolfgang Keller. Y naturalmente la psicología, teóricamente y epistemológicamente, no se pone de acuerdo en definir por lo menos dos cuestiones. Primera, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología como una disciplina del conocimiento científico? A diferencia de la fisiología, la psiquiatría y otras disciplinas. Y segundo, ¿de qué métodos o de qué principios metodológicos se vale para comprender y explicar el fenómeno psicológico en las circunstancias particulares de las condiciones de vida, que no de experiencia, como decían los empiristas ingleses y estadounidenses, sino la Pirishivani, que Vygotsky claramente en su psicología del arte define como esa unidad entre emoción, afecto y pensamiento, en el conjunto de experiencias que él define vivencias, porque van cargadas de todos los elementos, mientras que la noción de experiencia epistemológicamente es más neutra. La psicología, decía el doctor Alberto Leónidas Merani Colombo, hace ya prácticamente medio siglo, hacia la década de los 70 del siglo pasado, en un pequeño librillo que se llama La dialéctica en psicología, que carece de un defecto fundamental y señalaba claramente que mientras no podamos definir con precisión y claridad indiscutible cuál es el objeto de estudio de la psicología y cuáles son sus principios metodológicos para abordar no podemos impedir a nadie decirse psicólogo ni decirle psicología a lo que hace. En nuestra vida cotidiana, desde que éramos estudiantes y aún antes, veíamos que un conjunto de mitos y mitemas, dijera el doctor José Alejandro Chao Barona, asesinado en nuestro estado hace algunos ya años también, y naturalmente decía que la psicología es algo que aún no podemos aprender y se nos deshace entre las manos. Hoy cualquiera se dice psicólogo y le dice psicología lo que hace. Es más, cualquier estudiante egresado de una licenciatura en psicología, teniendo el título y la cédula,
se reconoce a sí mismo como psicólogo y define como psicología o práctica psicológica lo que hace, independientemente de que unos hagan logoterapia, otros digan que practican psicoanálisis, otros que digan que hacen coaching, orientación, diagnóstico neuropsicológico, es decir, a tantas prácticas y tantas cosas le decimos psicología, que en este marasmo de confusión no nos queda claro aún hoy, a prácticamente un siglo de los trabajos de Vygotsky, Piaget y Henri Vallon sobre la famosa crisis de la psicología. Hoy cualquiera ha expresado como experiencia de vida cotidiana que la gente cree que los psicólogos somos una especie de chamanes, brujos, curanderos y tenemos reducciones mitológicas como que alguien se tapa la cara y se dice, no me vayas a ver porque vas a saber cómo soy. Como si el psicólogo fuese un aprendiz de Cassandra para adivinar el futuro. Hay gente que se nos acerca y nos dice, fíjate que tengo estos problemas, ¿qué puedo hacer? Y quieren que se les haga la solución a una serie de problemas. Hay quienes creen que los psicólogos se dedican a aplicar test. Y en la práctica clínica de la psiquiatría es muy elocuente que muchos psiquiatras le digan al familiar del paciente o al paciente, vaya con un psicólogo que le haga unas pruebas de esto y después regresa conmigo con las pruebas para recetarle lo que necesita. Y a eso le llaman trabajo interdisciplinario, que merece ser cuestionado y discutido. Lo mismo pasa en los casos de tratándose de fenómenos como los trastornos del espectro autista, lo que llaman trastornos neuropsicológicos en el desarrollo y en la infancia, que mandan al psicólogo para que haga diagnósticos y después los neurólogos, los psiquiatras, los terapeutas y los maestros se encargan de justificar lo que se hace o lo que no se hace. En realidad, esta confusión no es un problema solo de fronteras chauvinistas o xenófobas, es decir, no pretendemos marcar la psicología dentro de una serie de baremos y decir lo que esté fuera de ella se nos escapa. El fenómeno psicológico menos claro queda. Uno encuentra definiciones tales como la psicología es la ciencia que estudia la conducta. ¿Y qué es la conducta? Es el conjunto de reacciones observables del organismo ante diversos eventos que sirven de estímulos, antecedentes o consecuentes que pueden reforzar, inhibir, mantener o qué sé yo, la conducta. La conducta es observable, medible, cuantificable de manera objetiva. Pero fenómenos tales como pensar, imaginar, recordar, desear, suponer, atribuir, etcétera, escapan a esa definición de conducta. Y entonces resulta que la noción de conducta se nos vuelve limitante y limitada para poder explicar qué es lo que hace la psicología, qué es lo que hacen los psicólogos y cómo se forman los psicólogos. Hay escuelas que dan preferencia en la formación del psicólogo a corrientes conductistas aún. Hay escuelas de psicología que aún forman a sus estudiantes en enfoques de orientación psicoanalítica, aunque el propio Freud aclaró que los psicoanalistas no se hacían más que en terapia y no en una escuela. Hay psicólogos que se hacen bajo enfoques llamados sistémicos, gestal, etcétera, y que se forman en otras escuelas bajo ese supuesto y al salir creen que lo que hacen es psicología, todos dicen que hacen psicología y lo que tenemos son reducciones poco precisas y poco claras para identificar qué es la psicología, qué hace el psicólogo y cómo se forman estos en nuestro país. En consecuencia, es posible encontrar que sin esta resolución teórica, metodológica, epistemológica y fundada prácticamente, se acuda a recursos de naturaleza político-administrativa o legal para poder hablar, solo podrá ejercer la práctica del psicólogo quien entregue un título y una cédula profesional, porque es lo único que garantiza legalmente el ejercicio de la profesión.
Sin embargo, no garantiza el ejercicio fundado y legítimo de una profesión. En consecuencia, la psicología a prácticamente un siglo de planteados estos fenómenos de la crisis y poco más de siglo y medio a partir de que Wilhelm Wundt hubiera creado su primer laboratorio de psicología experimental o que el propio Sezhenov hubiera publicado Los reflejos del cerebro o los trabajos de Weber y Fechner hubieran publicado sus elementos de la psicofísica. En realidad, tenemos un marasmo de confusión teórica que no nos lleva más que al eclecticismo y al criterio de elección de parámetros subjetivos, bajo el supuesto que sustentan algunos eclécticos de decir, es que yo tomo lo mejor de cada teoría. Y ahí aparece un problema. ¿Cómo decide esa persona qué es lo mejor de cada teoría? Sin hacerlo de manera subjetiva, lo cual no quiere decir que sea necesariamente erróneo, pero tampoco quiere decir que sea acertado. El parámetro de la subjetividad como criterio de elección. Yo creo que este método funciona mejor ante estos problemas, por lo tanto lo incluyo en mi modelo. Y entonces hablo de interdisciplina y hablo de eclecticismo, como si en realidad permitieran resolver el problema de base, qué es lo psíquico y qué no es lo psíquico, para poder abordarlo. Y dos, porque este es un supuesto evidente a todas luces, admitido como teoría de la causalidad del comportamiento humano y no, que al comportamiento le subyacen un conjunto de condiciones internas al sujeto, es decir, que están dentro del sujeto, subjetivas, tales como creencias, intereses, sentimientos, aspiraciones, valores, recuerdos, etcétera, que le permiten orientar selectiva y voluntariamente su actividad, independientemente del grado de conciencia que tenga de los porqués toma tales determinaciones. Puede no tenerse conciencia plena de, por ejemplo, una serie de procesos que ocurren automáticamente en sentido neuropsicológico. Por ejemplo, este acto de que estoy realizando, el acto de hablar. Es evidente para todos los que están escuchando esta exposición que no estoy leyendo un texto. Es evidente para muchos de ustedes que no me aprendí un texto de memoria para repetirlo como si fuera a dar una clase en cualquier escuela de psicología ante unos alumnos que esperan aprender los recitados que les hacen algunos maestros de lo que prepararon un día antes. El problema de fondo estriba en que cuando yo hablo, tengo que realizar un proceso de transcodificación del cual no tengo plena conciencia de cómo le hago para traducir mis pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, valores, creencias, recuerdos en palabras. Este proceso de transcodificación de pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, ¿sí? Los traduzco en sonidos. Inteligibles, supongo, para ustedes. Ustedes realizan un proceso consecuente de este proceso de transcodificación de pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, a palabras. Y ustedes realizan un proceso de transcodificación de sonidos a pensamientos, emociones, sentimientos. De modo tal que aunque estamos a la distancia, yo estoy en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y ustedes, quién sabe dónde están, son capaces de transformar o de traducir o de transcodificar esos sonidos en ideas y tratar de construir en su cabeza una representación lo más parecida posible a lo que digo, lo cual no quiere decir que necesariamente estén de acuerdo.
pueden no estar de acuerdo, sin embargo realizan ese proceso de transcodificación fonológica al pensamiento, emociones. Y ustedes podrán construir representaciones para interpretar lo que estoy diciendo. Este proceso de doble de transcodificación de pensamiento, emociones, etcétera, en palabras, y ustedes de palabras en pensamientos, emociones, para hablar de expresión y comprensión del lenguaje, implicaría reconocer que hay procesos que no reconocemos como de manera consciente. Y sin embargo, cuando yo estoy hablando en virtud de que no pensé todo lo que estoy diciendo, como lo estoy diciendo antes de decirlo, a la hora de decirlo realizo un proceso de seguimiento o de autorregulación de la actividad de modo tal que escucho lo que estoy diciendo y comparo lo que escucho contra el propósito que tenía de decir lo que quiero decir, de modo tal que yo me puedo dar cuenta durante la exposición si lo que estoy diciendo se parece a lo que quería decir o no. Si no, corrijo o enmiendo el error. Estos procesos que ahora pomposamente se denominan funciones ejecutivas me permiten autorregular mi actividad expresiva ante ustedes. Pero no solamente escucho, trato de regular los actos de movimientos de mi cara, es decir, mis gestos, los movimientos de la mano, para acompañar el proceso de expresión, de modo tal que la expresión no es solamente de sonido. Aparecen imágenes visuales ante ustedes que también transcodifican para poder interpretar contextualmente lo que quiero decir. Además, ustedes disponen de un código que comparten conmigo, el castellano, pero si fueran sordos, tendríamos que decir, hola, ¿cómo están? Yo tendría que valerme de otra serie de instrumentos mediacionales para transcodificar mis pensamientos, ideas, sentimientos, afectos, emociones, etcétera, pesaje, qué sé yo, en señas que puedan comprender los sordos que me estén viendo y reconocer que son pensamientos míos, que son ideas mías y que son mis emociones. Esto quiere decir que hablar del lenguaje no solamente hablar del lenguaje estructurado fonológicamente, también implica hablar del conjunto de mecanismos que también son una lengua, un lenguaje, por así decirlo, de señas. Esto implica naturalmente que tanto el sordo como ustedes realizan procesos de transcodificación. Ustedes de sonidos a pensamientos, emociones, sentimientos, afectos, etc. Y el sordo de señas a lo mismo. Y probablemente la representación que tenga el sordo ante las señas y la de ustedes tenga elementos diferenciales, pero el contenido semiótico es el mismo. Eso no lo vemos objetivamente, pero aunque los conductistas y los objetivistas lo nieguen, existe. Y yo reconozco que existen un conjunto de creencias, emociones y sentimientos que permiten orientar nuestra actividad de modo tal que yo puedo reconocer que todos reconocemos hoy que existe una pandemia y una epidemia, la del coronavirus 19, que provoca riesgos de muerte, enfermedad, no importa ahorita la alta letalidad o baja letalidad, el nivel de contagiosidad, etc. Lo que importa es reconocer que todos compartimos elementos que nos permiten interpretar lo que digo, de modo tal que su comprensión no solamente depende de lo que digo, depende también de los saberes que compartimos en este contexto social e histórico. Y reconocemos que ante esos eventos hay personas que tienen angustia, un miedo a que algo puede pasar, aunque no sepamos quién, miedo, temor, ira, que se manifiesta con comportamientos violentos hacia quienes creemos que nos pueden transmitir el causante de la enfermedad y contagiarnos. Personal o trabajadores de salud que son agredidos en la calle porque cree la gente que ellos son la fuente del contagio. Puedo comprender que existen una serie de condiciones sociales, culturales e históricas que también matizan la estructura de la actividad y del comportamiento humano. Y puedo reconocer en consecuencia que las decisiones políticas tomadas por el gobierno en el caso de México, lo mismo que en muchos países de América Latina y de Europa, se redujeron y se han reducido a una concepción sanitaria médica y han obviado estas cuestiones psicosociales porque cuando se pregunta por problemas de lo psicológico,
reducen a lo psiquiátrico y hablan de trastornos de salud mental, como si el problema psicológico se redujera a cuestiones de salud mental. Y esto lleva a otra reducción que la práctica psicológica nos ha llevado a deshacer la psicología como una disciplina única y fragmentarla en microdisciplinas que cada quien interpreta como Dios le da a entender. Pero como Dios tiene otras preocupaciones, seguramente no tiene ninguna responsabilidad en cómo interpretamos esto. Se habla de origen, historia, desarrollo, objeto de la psicología social, como si las demás psicologías no fueran sociales. Orígenes, historia, objeto y metodología de la psicología clínica. Orígenes, historia, desarrollo, objeto y métodos de la psicología educativa, de la psicología del deporte, de la psicopatología, de la psicología espacial en otros países, de la psicología del ajedrez en otros países. Y entonces resulta que tenemos muchos objetos de estudio, muchas teorías psicológicas, muchas historias de la psicología y muchas metodologías que no se pueden conmensurar entre sí, es decir, son inconmensurables entre sí. Hablamos de psicología social, psicología clínica, educativa, etcétera, como si fueran muchas psicologías. Y en realidad es más bien la aplicación del conjunto de elementos teóricos y prácticos en diversos ámbitos de la vida de los seres humanos, porque la psicología tiene que ver con los seres humanos. Y entonces esto implica que hemos fragmentado la psicología como disciplina del conocimiento científico en varias psicologías en función de una subsunción de la primera en la práctica profesional del psicólogo. Y entonces resulta que muchos creen, exceptuando algunos países donde la psicometría es un técnico superior universitario que se imparte diferente a la carrera de psicología, que es la de psicómetra, que se dedica a aplicar test. Y esos países que sí diferencian, como Cuba, la psicometría de la psicología, tienen muy claro que aplicar los test no es lo que define al psicólogo. Aunque muchos psicólogos hoy creen que aplicar test es lo que define la psicología. Y esa es una obviedad de perogrullo, es decir, es una perogrullada, por no decir otro término a la mexicana. Es una soberana reducción que elimina la psicología como disciplina del conocimiento y reduce a modelos que primero se desarrollan en otras naciones. Hablo del test de Lauretta Bender, hablo del multifacético de la personalidad, el WISC, Terman, frases incompletas, Zach-Rotter, puedo hablar de la figura compleja de Rey, la figura compleja de Taylor, puedo hablar de las pruebas de Gutlas y Kaplan para afasia, diversas series de test, que luego, como no creamos en nuestro país herramientas para los contextos específicos, culturales, históricos y lingüísticos, andamos realizando adaptaciones hechas en México para que se vendan esas pruebas en México con copyright, desde luego, y naturalmente así no se puede. Lo que han hecho entonces otros personajes, como Juan Carlos Arango Lasprilla y su trabajo en el País Vasco, es, en vez de hacer pruebas psicológicas, establecer baremos equivalentes para diferentes regiones del mundo. No es lo mismo establecer barómetros, baremos o parámetros de evaluación que hacer la adaptación de un test. No se están adaptando test, se están baremizando. Y esto implica una pequeña diferencia significativa. La segunda idea que viene de la disolución de la psicología como disciplina del conocimiento científico. Resulta que yo recuerdo un académico en la Facultad de Psicología de la UNAM que daba la materia de psicobiología, de cuyo nombre sí puedo acordarme, pero no lo voy a decir, pues ya falleció. Pero también otro psicólogo de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Psicología y de la Sociedad Iberoamericana de Psicología o la Sociedad Interamericana de Psicología, hablar de una psicología biopsicosocial. Es decir, lo biológico era
una fuente de explicación causal del comportamiento humano. Por el otro lado, las condiciones sociales. Por el otro lado, las condiciones culturales, históricas, sexuales. Y entonces, lo cómodo era otra vez sincrética y eclécticamente hablar de la psicología es una disciplina biopsicosocial y sexual, si agregamos más. Y esto llevó a que la psicología queda desarticulada en función de un sueño que primero el padre del positivismo, Augusto Comte, al sacar a la psicología de su clasificación general de las ciencias, dijo que la psicología no era ciencia. Para resolver esta cuestión, muchos se plantearon cuál era el papel de la psicología dentro del árbol de la ciencia. Si era una rama de la filosofía, si era una rama de la medicina, de la psiquiatría, de la neurología, si era una rama de la fisiología, qué sé yo. Resulta que el propio Piaget dice, al no encontrar una psicología que me permita explicar un fenómeno de naturaleza epistemológica, que se pregunta cómo se pasa de una condición de saber menos a una condición de saber más, un problema epistemológico, tuve que crear una propia psicología. Pero en sí mismo no es mi propósito ni hablar de psicología del desarrollo infantil, ni crear teoría psicológica. Si en realidad, ante una entrevista que le hubieran hecho en conversaciones con Piaget, un trabajo que se hizo en la década de los 70, él mismo responde, si quieren ver la psicología evolutiva del niño, ya había fallecido en 1962, lean al psicólogo francés Henri Vallon. Él sí era psicólogo. O a Vygotsky, que él sí sabía, en el apéndice de Pensamiento y Lenguaje que se publica en Estados Unidos, prácticamente 20 años después de la muerte de Vygotsky, hacia 1954-55, tengamos claro que Vygotsky muere en el año de 1934 a la edad de 37 años y medio, de una tuberculosis o tisis, se dijera en esa época. Y naturalmente la psicología se desarticula ahora porque no sabemos si es una ciencia, una rama de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias antropológicas, etcétera, y resulta que la salida cómoda como era antes, ahora es una ciencia biopsicosocial, biopsicosociocultural, decía el doctor Rogelio Díaz Guerrero, o alguien más decía biopsicosocial, cultural y sexual. Pero eso no es todo el dilema. El otro dilema es que la psicología, desde sus orígenes, desde que Freud escribiera su interpretación de los sueños hacia 1900, en 1910 sus estudios sobre la histeria con Joseph Breuer, en 1910 Watson publicara su convocatoria sobre el conductismo, la Gestalt también apareciera en 1910 con los trabajos de Kafka, Kohler y otros, Bühler, entre ellos, que se publicara posteriormente El lenguaje y el pensamiento en el niño de Piaget, posteriormente hacia 1934 en Rusia, aunque censurado, Pensamiento y lenguaje de Vygotsky, que en realidad el título acertado en ruso debiera ser Pensamiento y palabra. Hasta los trabajos posteriores de Skinner y más, resulta que ahora se nos deshizo el fenómeno psicológico en microprocesos. Se empezó a hablar de los procesos observables, medibles y cuantificables, es decir, conductuales. Pero hay procesos como los que referí, memoria, atención, sensopercepción, organización de la información, etcétera, que son procesos de orden cognitivo. Pero no olvidemos los procesos afectivo-emocionales. Y entonces se decía que el psiquismo es un fenómeno de naturaleza cognitivo-afectivo-emocional. Y resulta que entonces entre procesos cognitivos, por un lado, como si estos existieran, ya sabiamente criticado el modelito por Antonio Damasio en Sentir lo que sucede en Busca de Spinoza o en El error de Descartes, claramente habla de otra serie de conceptos que hablan de la unidad de lo psicológico desarticulada en microprocesos de orden cognitivo, afectivo, volitivo y conductual. De modo tal que ahora dicen, para evaluar los TEA, evalúe procesos cognitivos tales, procesos de lenguaje tales, procesos
de afectivos tales y naturalmente los conductuales. Y naturalmente los padres o los familiares o cuidadores primarios que acuden buscando soluciones a sus problemas, los de los adultos, que no los del menor, te dicen, es que quiero que mi hijo socialice, quiero que mi hijo hable y se comunique, no lo dudo. Pero el problema pareciera ser que entonces que deje de ser rabietas. Y entonces aparecieron las teorías de tipo ABA, ¿sí? De modificación de conducta para atender el autismo. Y esto implica que otra vez fragmentamos el fenómeno psicológico. Es decir, la psicología sigue parada en el marasmo de una crisis estructural de la cual no ha salido y que se ha agravado con la construcción de diferentes prácticas que han subsumido para sí mismas, es decir, han suplantado la psicología y la han convertido en la psicología, es lo que hacen los psicólogos. ¿Y qué hacen los psicólogos? Psicología, dijera Alfred Binet, que mide su test, la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Lo que mide mi test. ¿Qué es la psicología? Lo que hacen los psicólogos. ¿Y qué es lo que hacen los psicólogos? Psicología. No importa que hagan lo que hagan. Entonces la única salida que se ha visto es que los psicólogos tengan una práctica regulada, lo mismo que los psiquiatras, neurólogos, médicos, etc. Y certificada o acreditada por organismos llamados de pares, nunca de nones, siempre son pares, no impares, que se supone que como comunidad científica avalan bajo el criterio de un paradigma dominante, dijera el buen Thomas Spranger-Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas, el modelo que avala quién sí y quién no puede ejercer una práctica. Y se vuelve un problema administrativo y burocrático donde efectivamente la formación de los profesionales de la psicología queda reducida a la aprobación por centros de evaluación de pares, sí es en el caso de México, de calidad de los programas educativos que forman psicólogos. Y esta comunidad de pares es la que decide, pero nunca hemos preguntado quién evalúa al evaluador. Resulta que el evaluador de pares es el que decide si algo efectivamente es o no merecedor del taxón de calidad. Pero nadie evalúa al evaluador para ver si lo que hace es de calidad. Y en consecuencia aparecen mecanismos burocráticos administrativos que lo que han hecho es extinguir y abolir a la psicología como disciplina del conocimiento científico, reducirla a prácticas que se encuentran reguladas y baremizadas con fundamento en criterios administrativos y burocráticos, y naturalmente todas las escuelas que tienen programas educativos de calidad son programas de calidad porque han recibido tal criterio de evaluación por los organismos pares, a los cuales nadie los evalúa. Y nadie los evalúa. Si esto es cierto, ¿qué es lo que está pasando? Hay un proceso progresivo de eliminación de la psicología como disciplina del conocimiento, de modo tal que en el país pueden existir más de 100, en el país México, más de 100 escuelas de psicología, con más de 20 programas diferentes en fundamento, teoría y prácticas, y resulta que los 20 son de calidad. Entonces, estudiantes que aspiran a estudiar un posgrado en una maestría del Padrón Nacional de Posgrados en la Universidad Autónoma de Morelos, que no son aceptados porque no tenían el nivel, resulta que en otra universidad que tiene otro programa con PNPC, Programa Nacional de Posgrados de Calidad, aprobado, sí es aceptado. Entonces resulta que esto es la parafernalia de la autoconfirmación y de la autovalidación de criterios administrativos y burocráticos que justifican prácticas legalmente administradas. Y entonces se pierde el carácter académico, científico y naturalmente
fundado con criterios plausibles y verosímiles, contrastables y verificables, y que tengan parámetros de definición, como hubiera dicho en su momento Karl Popper, de falsabilidad o de demostrar su verificabilidad en términos de veracidad. Como hemos visto este día del psicólogo, el panorama que planteo puede parecer apocalíptico, dramático, pero también tengamos claro como un principio elemental de la psicoterapia. Si no reconocemos las limitaciones y los hierros que cometemos, no tenemos la posibilidad material de transformar estos en fortalezas y la proyección de una psicología que efectivamente nos permita abordar con ciertos parámetros de credibilidad y de veracidad, de contrastabilidad, una práctica profesional, una formación profesional de psicólogos y realizar nuestra práctica fundada en un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos de una disciplina del conocimiento reconocida. Hoy, lamentablemente, seguimos atrapados en la realidad de que no podemos impedir, mientras no resolvamos esto, llamarle psicología a lo que hace, ni decirse psicólogo, ni mucho menos a las escuelas que egresan dichos profesionales, decir que están formando psicólogos. Muchas gracias y hasta la próxima.